Gotas caían del cielo, las personas desafortunadas corrían para encontrar un refugio y no resfriarse ni contraer una tos, mientras yo me refugiaba en mi cuarto, jugando videojuegos con mis amigos. Este ambiente lluvioso era uno de mis favoritos, siendo sincero. Estaba en una llamada con mis amigos y, hasta ese momento, solo había estado revisando mi galería de videojuegos en este año, tratando de decidir qué juego jugar. Uno de mis amigos propuso jugar a Minecraft, y yo acepté, aunque no tenía otra opción, la verdad. El tiempo pasaba y mis amigos se iban por distintas razones, hasta que solo me quedé con uno, mi mejor amigo, Marcos. Él era un chico tranquilo, lo conocía desde la secundaria y habíamos seguido siendo amigos hasta la prepa. Era alguien a quien apreciaba mucho. Bueno, el punto es que, después de construir en nuestra última exploración hacia las minas de Minecraft, él me dijo: sabes, podríamos haber conseguido más minerales si no hubieras muerto en lava. Sí, si no fuera por ti, no me habría caído en la lava, pero tienes razón, además estoy cansado de jugar ahora y ya me tengo que ir a dormir. Sí, tienes razón. Además, tenemos clases mañana, Pero bueno, hasta mañana, mi te machado. Hasta mañana, mi tilín. Al terminar la llamada e irme a dormir, solo pensaba en cómo podríamos recuperar esos materiales y tal vez crear una granja de hierro o de aldeanos para poder tardear y conseguir cosas muy buenas para al menos vencer al dragón. Aún con la mente ocupada en eso, me fui a dormir, ya que las clases se acercaban y tenía que estar bien descansado. Ese día transcurrió con normalidad, como cualquier otro. Levantarme, prepararme para ir a clases, estar en clase, etc. Sin embargo, hubo un pequeño detalle. Mi mejor amigo, al que considero como un hermano, no estaba. Ese día, en la prepa, él no estuvo en ninguna de las horas de clase que tuvimos, y eso me pareció extraño, ya que, por lo general, no falta a clases, a menos que haya situaciones como enfermedad o asuntos familiares. Cuando terminaron mis clases de ese día, le mandé un mensaje a mi mejor amigo preguntándole cómo estaba. Lo hice mientras estaba en el metro cerca de mi prepa. Pasaron unas horas y él no me contestaba ni siquiera marcaba como visto. En ese momento, me preocupé, pensando que algo le había pasado. Cuando finalmente pude relajarme y analizarlo con paciencia, decidí no preocuparme tanto. Él podría estar ocupado y por eso no había visto mi mensaje, o tal vez su celular no tenía batería, etc. Después de viajar de la prepa a casa, al llegar a mi calle, vi una ambulancia cerca de mi casa, subiendo. Parecía que traían a una persona muy lastimada. Cuando llegué, la ambulancia ya se había marchado, y solo estaban mis padres afuera, preocupados. Al preguntarles qué pasaba, mi papá me contó lo sucedido. Cuando ellos estaban haciendo el aseo de la casa, tocaron a la puerta. Yo fui a ver quién era, y era mi amigo, pero su cara estaba pálida y su cuerpo tiritaba sin parar. Parecía que le habían dado unos golpes, y tenía algunas gotas de sangre. En su mano derecha sujetaba un huso de color verde, que lentamente me lo mostró. En ese momento, estaba confundido y le pregunté: ¿quién te hizo esto? Pero no contestó. Tómalo, susurró. Tomé el pendrive confundido y lo guardé en el bolsillo. Mi padre le dijo a mi madre que llamara a una ambulancia inmediatamente. Cuando dijo eso, mi amigo se llevó las manos a la cara y empezó a llorar en silencio. Sus llantos cada vez se hicieron más fuertes, hasta convertirse en gritos de agonía. Mi padre, asustado, le preguntaba: «Hey, ¿qué te está pasando?». Cuando él se desplomó, mi padre lo sujetó y le gritó de nuevo con un tono de desesperación a mi madre: «Amor, llama a una ambulancia». Pasados unos 3 minutos, que para él fueron horas, llegaron los de la ambulancia justo cuando tú estabas llegando. Me quedé impactado por la noticia que me dieron mis padres, ya que, como recalqué, él fue un hermano para mí. Escuchar esas mismas palabras de mi padre me hizo... Después de lo sucedido, me quedé en casa, ya que mis padres fueron al supermercado a comprar cosas para la cena y entendieron mi decisión de quedarme. La verdad, solo estaba triste, ya que mi amigo estaba en un tipo de coma y no sabían cuándo iba a despertar. Me encerré en mi cuarto y solo me puse a llorar de impotencia por lo que le había sucedido a mi amigo. Repasando lo que me contó mi padre una y otra vez, fue entonces cuando recordé la USP. Rápidamente salí del cuarto y busqué mis estuches de la escuela o donde mi papá había dejado la USP, hasta que la encontré. Al principio, dudé en conectarlo al computador, y hasta hoy estoy muy arrepentido de haberlo hecho. En ese momento, me sentía totalmente aterrado, pero me decidí a ver qué escondía esa USP, ya que quería respuestas sobre lo que le había sucedido a mi amigo.
Prendí el computador y en cuanto cargó, conecté rápidamente la USB. Me apareció una ventana que decía que el USB tenía algunos archivos en su interior. Había un documento de la escuela, fotos y, por último, una carpeta con el nombre de juegos. Al abrir la carpeta, estaba llena de varios juegos indies y varios piratas. Al no encontrar algo que me diera una respuesta, solo me dediqué a buscar y buscar y buscar dentro de estas carpetas hasta cuando, ahí estaba mi revelación. Un archivo de blog de notas con el nombre de Lee esto. Al darle doble clic en el blog, me salió la ventana diciendo si quieres respuestas entra al juego Little Clayboy The Game. Yo al principio no confiaba, pero si tengo que buscar por ahí lo tendré que hacer. Hago doble clic en el juego. Iniciar el juego, me mostró un menú intrigante ya que solo aparecía el protagonista, que era una bolita verde que al parecer no tenía brazos, pero sí unos redondos zapatos color rojo, que le acompañaba una mochila de color azul, donde su cara tenía un visor de escalador o de buceador de color amarillo, con el mismo color que brillaban sus ojos. De fondo tenía un degradado de color morado, tirando a azul fuerte con el título de Little Clayboy. El menú solo tenía lo que es Start y Exit. Presioné Start e inmediatamente me mostró una historia que relataba tal que así. Érase una vez en una casa de las afueras del reino, donde vivía nuestro protagonista, sentado en una silla, acurrucado y descansando plácidamente. Pero de pronto, unas nubes de colores morado y verde se acercaban al reino, mientras nuestro protagonista aún seguía dormido. Truenos empezaron a caer del cielo hacia el reino, y es cuando nuestro protagonista se despierta y sale de su rica silla a ver lo que está sucediendo afuera. Al observar la escena que sucedía en el castillo, vio algo reluciente desapareciendo, mostrando un objeto cayendo hacia él. Nuestro protagonista, asustado, salió corriendo de ahí ya que no quería recibir el impacto del asteroide que se acercaba a su casa. El asteroide chocó en el patio de su casa, haciendo una explosión que al final solo dejó humo dentro del campo. El protagonista, asustado, asomó la cabeza y vio la cantidad de humo. Ahí apareció el héroe del reino. El héroe del reino herido, nuestro prota se acercó a él, el héroe llamado Caballero Plateado le habló al prota, diciéndole que hay un gran villano llamado Marione, y que es muy poderoso de vencer, y que tenía a la princesa encerrada dentro del castillo del Pueblos. Después el Caballero Blanco le dio un mapa, para que pueda encontrar un artefacto, y así poder vencer al malvado Marione. Kuadi me dio el mapa y dijo eso de desplomó en el suelo y simplemente se derritió. Nuestro prota al ver esto supo que hacer y se embarcó en una aventura para vencer al malvado Marione y si vengar al héroe de plata por su muerte. Cuando tomé el control del personaje, todo se sentía raro. Las texturas del juego pixelados pero simples y los sonidos, extrañamente envolventes. El héroe del reino y la misión continué jugando, guiando a Little Clayboy a través de su aventura. Avanzaba por niveles de paisajes coloridos y tranquilos, pero había algo en el fondo que me inquietaba. No podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, de que el juego me estaba observando. Finalmente, llegué a una parte del juego donde Little Clayboy debía entrar en una cueva oscura. La música se volvió más inquietante, y el ambiente se tornó más tétrico. Mientras avanzaba, las paredes de la cueva parecían moverse sutilmente, y los sonidos de gotas de agua y ecos lejanos me ponían los pelos de punta. De repente, el personaje cayó por un precipicio dentro de la cueva, aterrizando en una sala subterránea. La única salida era un túnel oscuro. Guié a Little Clayboy a través del túnel, donde cada paso resonaba como si estuviera en una catedral abandonada. Al final del túnel, encontré una puerta de piedra con extraños grabados que parecía moverse cuando los miraba directamente. Decidí continuar, empujando la puerta con mi personaje. La pantalla se tornó negra por unos segundos, y luego apareció una nueva escena. Una sala iluminada tenuemente por una luz verde que parecía emanar de unas inscripciones en las paredes. En el centro de la sala, había una plataforma de piedra con una figura imponente tallada en ella, y en su base, una inscripción en un idioma desconocido. Cuando Little Clayboy se acercó a la plataforma, una voz profunda y distorsionada resonó a través de los altavoces de mi computadora. No era una voz humana, sino algo más antiguo, más primordial. El que despierta lo inefable conocerá la verdadera desesperación, susurraba la voz, mientras la figura en la plataforma comenzaba a moverse. El despertar de lo inefable de repente, la figura en la plataforma se levantó. Era una criatura hecha de sombras y fragmentos de arcilla, con tentáculos que se extendían hacia todas partes.
Sus ojos eran abismos negros que parecían absorber la luz y el alma de quien los mirara. La criatura se presentó como... La atmósfera del juego cambió radicalmente. Los colores vivos y brillantes se tornaron en tonos oscuros y opresivos. El ambiente alegre y aventurero se convirtió en una pesadilla. Mi personaje estaba ahora atrapado en un laberinto de sombras, perseguido por la figura de Ternok, cuyo tamaño parecía aumentar con cada esquina que doblaba. Los caminos del laberinto estaban llenos de inscripciones y símbolos extraños, y las paredes parecían susurrar mi nombre. Sentía un nudo en el estómago, y la sensación de ser observado era abrumadora. La desesperación del abismo cada vez que giraba una esquina o tomaba un nuevo camino, la criatura estaba más cerca, su presencia era opresiva y sofocante. En un momento de desesperación, Little Clayboy tropezó y cayó en una trampa oculta, activando un mecanismo que cerró las salidas del laberinto y sumió la pantalla en una oscuridad total. De la nada, la pantalla volvió a encenderse, mostrando una visión borrosa y distorsionada de mi propia habitación a través de los ojos de Little Clayboy. Era como si la criatura y el juego mismo hubieran traspasado la barrera entre el mundo virtual y el real. El terror me paralizaba. De repente, la figura de Ternok apareció en la esquina de la pantalla, y con un movimiento lento y deliberado, levantó uno de sus tentáculos y señaló directamente hacia mí, a través de la pantalla. Un mensaje apareció en letras rojas titilantes. El sacrificio ha sido aceptado. Pronto te unirás a nosotros en el abismo eterno. En ese momento, mi computadora se apagó repentinamente, dejándome en completa oscuridad. La verdadera revelación, respirando con dificultad y empapado en sudor, me quedé sentado en la oscuridad, incapaz de moverme. Sentí que algo se había infiltrado en mi realidad, algo que no pertenecía a este mundo. Fue entonces cuando recordé la última conversación con Marcos, y el terror en sus ojos cuando me entregó la US. Estaba claro que lo que sea que había en ese juego, había afectado a Marcos, y ahora me estaba afectando a mí. En medio de mi miedo, recibí una notificación en mi celular. Era un mensaje de Marcos, enviado desde su cuenta, aunque sabía que él estaba en coma. El mensaje decía: no debiste haber jugado. Ahora está contigo. Escapa mientras puedas. Aterrorizado, decidí desconectar todo y salir de mi habitación, pero antes de poder hacerlo, una sombra empezó a materializarse en la esquina del cuarto, adoptando la forma de Ternok. Sus ojos abismales me miraban fijamente, y sentí que el aire se volvía denso y frío. Sabía que no podía escapar. Desperté en una habitación de hospital, con mi madre y un médico a mi lado. Me dijeron que me encontraron inconsciente en mi cuarto, con el computador destrozado y la luz fundida en el puerto. Mis padres estaban preocupados y el médico me dijo que había sufrido una especie de ataque de pánico extremo. Cuando intenté explicar lo que había sucedido, nadie me creyó. Todos pensaban que había sido una alucinación provocada por el estrés. Pero yo sabía la verdad. Ternok, la criatura del abismo, aún estaba allí, esperando en las sombras, observando y acechando, listo para reclamarme. Desde ese día, he evitado cualquier cosa relacionada con videojuegos y tecnología. No puedo evitar sentir que cada sombra en la esquina de mi visión es Ternok, esperando el momento adecuado para llevarme al abismo eterno. Mi consejo para cualquiera que lea esto: si alguna vez encuentras un juego llamado Little Clayboy The Game, no lo juegues. Destruye el dispositivo que lo contiene y aléjate lo más posible. No cometas el mismo error que yo. La caja de Pandora se ha abierto, y no hay manera de cerrarla nuevamente. ¿Verdad?